Muy buenos días. El día de hoy vamos a hablar del síndrome de estrés respiratorio agudo o sus abreviaturas como SDRA. El síndrome de estrés respiratorio agudo es el inicio abrupto de una lesión pulmonar difusa caracterizada por hipoxemia grave e infiltraciones pulmonares generalizadas en ausencia de insuficiencia cardíaca en el lado izquierdo. Este síndrome es secundario a otras causas. Tiene una incidencia de 80 casos por cada 100.000 habitantes adultos. En el siguiente cuadro se muestran algunos trastornos asociados. Tenemos la más frecuente como la sepsis, que puede ser por infecciones de bacterias gram positivos, gram negativos, virus, hongos o parásitos. Tenemos neumonías difusas, aspiración de contenido gástrico y traumatismo. Entre las menos frecuentes tenemos sobredosis farmacológica, transfusiones masivas de sangre, inhalación de humo o gases corrosivos, pancreatitis o embolia grasa. Y las infrecuentes tenemos la tuberculosis miliar, intoxicación por plaquetas, lesión o anoxia del sistema nervioso central y circulación extracorpórea. Los criterios Berlin nos ayudan a identificar este síndrome. Tenemos como criterio el tiempo, que ocurre en menos de una semana posterior a la lesión inicial. En las imágenes se observaría obesidad bilateral. El origen del edema: el paciente presenta datos de insuficiencia respiratoria no explicada por falla cardíaca o exceso de fluidos. Existe la necesidad de utilizar los hallazgos en la ecografía. Además tenemos parámetros respiratorios que se obtienen del PAFI, es decir, del resultado de la PaO2 de los gases arteriales divididos el FiO2. Por lo tanto, se clasificaría como leve si tenemos una PAFI de 200 a 300 con un PEP de mayor a 5 centímetros, una moderada cuando tenemos una PAFI de 100 a 200 y una severa cuando tenemos una PAFI menor a 100. Las alteraciones anatomopatológicas son inespecíficas, pero se describe como una lesión alveolar difusa. El proceso inicial es inflamatorio, con un predominio de neutrófilos en el líquido alveolar. Se desarrollan membranas hialinas en la mayoría de los pacientes, posiblemente relacionadas con la presencia de proteínas de alto peso molecular que se extravasaron hacia el interior del espacio alveolar. Esto lleva a una alteración del surfactante con anomalías tanto en la calidad como en la cantidad, provocando microatelectasis que pueden asociarse con alteraciones de la función inmunitaria. El edema alveolar produce un shunt intrapulmonar, más la alteración de la relación ventilación-perfusión, se produce alteración del intercambio gaseoso y la hipoxemia. Solamente el 30 al 50% del pulmón mantiene la capacidad del intercambio gaseoso. Este fenómeno se conoce como baby lung o se asocia a que se parece a los pulmones de un recién nacido. El edema alveolar e intersticial, la alteración del surfactante y la atelectasia y la fibrosis provocan la disminución de la extensibilidad pulmonar. Estas alteraciones están denominadas por la hipoxia grave, el descenso de la extensibilidad pulmonar, aumento del espacio muerto, disminución de la capacidad funcional residual y aumento del trabajo respiratorio. Se presenta en tres fases secuenciales, las cuales son exudativa, proliferativa y fibroproliferativa. El exudado inflamatorio interactúa con el factor surfactante y se produce una alteración en la tensión superficial de los alvéolos y el colapso de los mismos. Existe una disminución en los canales iónicos de las células epiteliales que afecta a las fuerzas osmóticas responsables de que el líquido vuelva al intersticio y a la circulación. Debido a estos cambios, el pulmón disminuye su extensibilidad y se presenta desbalance en la ventilación-perfusión tipo cortocircuito. La fracción de la sangre no ventilada puede llegar a ser de un 50%. Se puede asociar hipocapnia por el estímulo de los receptores J por el líquido alveolar. A nivel vascular se produce una vasoconstricción en las zonas no ventiladas, microtrombrosis y un aumento de la presión de las arterias pulmonares y la poscarga del ventrículo derecho, ocasionando una dilatación del mismo, desplazamiento del septo interventricular y reducción de la función ventricular izquierda. Durante la fase proliferativa, se recuperan los neumocitos tipo 1 y tipo 2. Se promueve el flujo de líquido hacia el intersticio. Los restos celulares son degradados por las células inflamatorias. El tono vascular regresa a la normalidad y disminuye la hipertensión pulmonar. Además, el cortocircuito pulmonar disminuye mejorando la oxigenación y recuperando la estimustibilidad pulmonar. La frase fibroproliferativa aparece en algunas ocasiones y consiste en la producción excesiva de colágeno durante la reparación del daño. Produce una limitación pulmonar e impide el retorno a la fisiología normal. Esta fase se ha relacionado a la ventilación mecánica prolongada. Manifestaciones clínicas podrían incluir disnea, taquipnea y cianosis.
El cuadro de presentación se caracteriza por la dificultad respiratoria y los hallazgos de laboratorio relacionados con la hipoxemia grave. Además, puede presentar manifestaciones de proceso patológico subyacente como la sepsis grave con hipotensión y otras manifestaciones sistémicas. El diagnóstico se basa en diferenciar el edema pulmonar cardiogénico con el síndrome respiratorio. Aquí tenemos un cuadro comparativo en donde podemos ver que en antecedentes el edema no cardiogénico no presenta antecedentes de cardiopatía y presenta un equilibrio hídrico adecuado, mientras que en el edema cardiogénico antecedentes de cardiopatía, hipertensión, dolor torácico, palpitaciones de nueva aparición, equilibrio hídrico positivo. En la exploración física vamos a tener el edema no cardiogénico, que las venas del cuello están aplanadas, pulsos hiperdinámicos, galope fisiológico, ausencia de edema. Dentro del edema cardiogénico tenemos que las venas del cuello están ingurgitadas, hipertrofia, elevación del ventrículo izquierdo, S3 y S4 y soplos, edema en flanco y presacro y piernas. En el electrocardiograma vamos a tener en el edema cardiogénico datos de isquemia previa o actual, taquicardia supraventricular, hipertrofia del ventrículo izquierdo, cardiomegalia, e infiltrado central o vacilar, congestión vascular y peribraquial. Dentro del otro tenemos que el edema no cardiogénico presenta una taquicardia sinusal, cambios específicos del segmento ST y de la onda T. Tenemos también que podemos encontrar infiltrados de distribución periférica, broncoedema aéreos frecuentes en el 80% en el edema no cardiogénico y líneas septales o líneas de Kernig, broncoedema aéreo del 25% de la pleural en el edema cardiogénico o sobrecarga de volumen. Las líneas de Kernig o líneas B son líneas cortas de 1 a 2 centímetros de longitud que van en perpendicular a la pleura y paralelas entre ellas. Se ven en los ángulos costofrénicos de la radiografía PA de tórax. Se deben al agrosamiento de los septos intralobulares. En la radiografía de tórax se observa infiltrados pulmonares bilaterales compatibles con edema pulmonar sin insuficiencia cardíaca clínica. Algunos diagnósticos diferenciales tenemos el asma, el edema pulmonar cardiogénico, el EPOC y la neumonía intersticial. El tratamiento se basa en apoyo respiratorio y el tratamiento de enfermedades subyacentes, manejo de soporte de ventilación mecánica con parámetros protectores, pronación y fluidoterapia. En la pronación, la fracción de cortocircuito disminuye durante la pronación secundaria a la forma del pulmón. El pulmón tiene forma de cono y la cavidad torácica de cilindro. Los alvéolos en las partes centrales poseen mayor capacidad de expansión. En un paciente supino con síndrome de distrés respiratorio agudo, existe una gran diferencia entre la expansión del alvéolo ventrales con respecto a los dorsales, los cuales se encuentran colapsados por el edema pulmonar y el peso del corazón. En cambio, al pronarlo existe una distribución más equitativa de la relación ventilación-perfusión y la expansión alveolar. Los beneficios de la pronación con ventilación mecánica son mejor reclutamiento alveolar, especialmente en áreas dorsales, disminución del desajuste de ventilación-perfusión, mejor mecánica respiratoria, aumento de drenaje de secreciones y disminuye las fuerzas mecánicas que perjudican al pulmón, como el peso del corazón. Algunos protocolos recomiendan 18 horas de pronación y 6 horas de supino al día, por aproximadamente 7 días o hasta mejoría. La complicación más frecuente de la pronación es el edema facial.